Gracias por estar siempre en sintonía de la W a través de la frecuencia 90.1 FM, a través de los diferentes aplicativos para el celular, tanto para Android como iOS y nuestra página web. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña vía telefónica, el doctor Diego Delgado Jara, que ya está conectado con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días, estamos a las órdenes. Un saludo respetuoso a quienes son parte de la emisora y a los distinguidos radioyentes. Doctor Delgado, usted habla de un fraude electoral. Usted ha hecho varias aseveraciones a través de las redes sociales que coinciden con los reclamos de otros candidatos, incluso en las pasadas elecciones del 24 de marzo. ¿Qué hace que el doctor Diego Delgado Jara llegue a esa conjetura que, desde luego, debe llamar a la reflexión y preocupación de los ecuatorianos? Mire, existen cuando menos 5 razones o 5 pruebas para establecer de que existe un procedimiento fraudulento. Permítame demostrarle. Primera prueba. El padrón electoral está inflado en 1.797.102 votantes fantasmas o votantes adicionales. ¿Cómo le comprobamos esto? Mire, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, que es el organismo más serio de estadísticas del Ecuador y en base a cuya cantidad, cuyo cálculo, cuyas estimaciones se hace la distribución del dinero entre los municipios, consejos provinciales, en base a cuyos estudios se planifica todo lo que tiene que ver con vivienda, con salud, con educación, y los datos del Banco Central, del IES y otras entidades los maneja el INEC. Pero el INEC establece que el número total de mayores de 16 años es de 11.464.892 personas. 11.464.000, por favor, tomen en cuenta el dato. Esos son los mayores de 16 años. Pero el Consejo Nacional Electoral, el CNE, dice que no son 11.464.000, sino que son 13.271.994. Si usted resta del total que da el CNE los datos del INEC, hay una diferencia de 1.797.102 votantes fantasmas o adicionales. Quisiera recordar algo. En el Ecuador, de acuerdo al censo último del 28 de noviembre del año 2010 y las proyecciones del INEC, el 65.58%. Los 2/3 de la población nacional son mayores de 16 años. Lo que significa que si en el Ecuador, según el Consejo Nacional Electoral, hay 13.261.994 mayores de 16 años, significa que el Ecuador tiene entonces en total alrededor de 20 millones de ecuatorianos, lo que es falso, lo que es absolutamente falso. Miente el CNE, no es cierto. En el Ecuador, yo les invitaría para que comprueben y verifiquen, que los distinguidos radioyentes ingresen al sitio del INEC, www.ecuadorencifras.gov.es/estadística. Entren y no llegamos todavía a los 17.300.000 personas. No llegamos a las 17.3 millones de personas, la población total de habitantes del Ecuador. Les rogamos que comprueben. Y allí van a caer en cuenta de que las cifras del Consejo Nacional Electoral están infladas. En el proceso electoral anterior habían 1.637.000 personas adicionales cuando dijeron que han ganado 74 de 137 asambleístas los de Alianza País y que supuestamente le eligieron al señor licenciado Lenín Moreno presidente. Ahora es mucho más. Falta menos de 3.000 personas para que haya 1.800.000 personas o votantes adicionales. En el Azoy son más de 100.000 votos fantasmas, en Pichincha son 250.000 y son más de 200
85,000 en el Guayas. Primera prueba, por lo tanto, le he señalado. Segunda prueba. Mire, lo hemos denunciado y ahora las declaraciones de los propios vocales del Consejo Nacional Electoral nos dan la razón, y los reclamantes de muchos sectores políticos del Ecuador también reconocen que lo que dijimos era cierto. El sistema electrónico que utiliza el Consejo Nacional Electoral es el mismo que manipuló el correísmo en los anteriores procesos electorales. Es decir, es un software que puede ser, establecido con antelación los resultados antes de que vote la gente. ¿Qué puede hacerse? Mire, se puede programar para que un candidato, un partido, un alcalde, un prefecto, los concejales, por ejemplo, puedan, aunque tengan gran apoyo social, se quedan con el 1%, con el 2%, con el 5%, con el 15 o 20%, le programan de manera previa. Y puede haber al revés, un candidato, un partido, que no tenga votos suficientes, si le programan que no tendrá menos de 20, 25, 30, 45 o 50%, eso es exactamente lo que va a salir. Nada extrañe que incluso mirando, colocando las cantidades correspondientes, ¿sí?, ingresan las cifras, pero si está trucado, si es que el sistema electrónico está previsto para que dé resultados determinados, así sale. Por eso, este método que utilizan en el Ecuador, y que es el que utilizaron en Brasil, para que disque hacer creer que ha ganado el señor Bolsonaro, en el caso de Japón, por ejemplo, no aceptan. Alemania no acepta. Holanda no acepta. Islandia no acepta. Muchos países de la Comunidad Económica Europea no aceptan porque evidentemente es un sistema trucado. El propio Bill Gates, el fundador de Microsoft, recomienda de que no se utilicen en procesos electorales porque es imposible detectar. Óigame, es imposible detectar. Y dice que es un asalto a la democracia, que los gobiernos quieren hacer creer a los pueblos de que con el sistema electrónico computarizado los resultados son modernizados. Mentira, lo dice el propio Bill Gates, fundador de Microsoft, y países como Alemania, como Japón, como Holanda, como Islandia, como los países muchos de la Comunidad Económica Europea, no aceptan el sistema que en el Ecuador es un sistema trucado. Van dos razones: el padrón inflado y dos, el sistema trucado. Vamos a un tercero. Todo el personal técnico que maneja lo que son los mecanismos electrónicos en el Ecuador hasta ahora, óigame, hasta ahora, son los mismos del correísmo. Los asesores, los que eran del señor doctor Pozo, ahora son de la señora Tamaíca, las denuncias en las redes con nombre y apellido. Los técnicos, los digitadores del actual proceso electoral son los mismos, exactamente los mismos que antes laboraron para el correísmo. No solo el software es el mismo, también son los operadores tecnológicos. Y todo el mundo se queda callado ante la gravedad del manejo electoral trucado. Nada sorprendente sería, óigame, que en muchas partes del país la gente ni siquiera sabe lo que pasó. Los llamados analistas no miran, no desean observar lo evidente. El pueblo no decide, óigame, en las votaciones, sino el sistema electrónico trucado y los técnicos que manejan el sistema trucado. El Consejo Nacional Electoral tiene la llave del secuestro político del país. De nada sirve hablar de cambios ni si existe el control total y absoluto del aparato electoral y del sistema electrónico. Y claro, este sistema también se utiliza en otros países, pues como le he dicho, el caso de Brasil, el caso de Colombia mismo, de Honduras, de Turquía. Pero además, yo quiero recordar otra cosa, pues mire usted, resulta que con el sistema electrónico se pueden repartir políticamente los espacios. Si usted analiza cuáles son los que se favorecieron con los resultados de este proceso electoral,
Encuentra, por ejemplo, que Guayaquil quedó el Partido Social Cristiano. En Quito y en Pichincha queda Alianza País. También Alianza País se queda con Manabí. Se queda con el Partido Social Cristiano Los Ríos, se queda Santa Elena y se queda Esmeralda. Solamente para darle una referencia de cómo las principales provincias del Ecuador estaban entre el Partido Social Cristiano y el sector, el movimiento de Alianza País. Tercera prueba, por lo tanto, el personal técnico, absolutamente el mismo del correísmo, que ahora estaba a órdenes del social cristianismo y de Alianza País, según la denuncia del propio ingeniero Enrique Pita y del señor otro consejero del CNE, el doctor Verde Soto. Cuarta prueba, vamos haciendo la cuesta. Primero, el registro electoral inflado. Segundo, el sistema electrónico trucado. Luego, el personal técnico del correísmo sigue manejando todo, absolutamente todo, solo que ahora a órdenes de una especie de bipartidismo, Partido Social Cristiano Alianza País, en busca del bipartidismo. Cuarta prueba, hay un banco de firmas y rúbricas a la orden del Consejo Nacional Electoral. Óigame lo que le voy a decir. El Consejo Nacional Electoral, al igual que el registro civil, y yo creo que el correísmo o fascismo del siglo XXI, disponen de las copias de todas las firmas, de todas las rúbricas, de todas las huellas dactilares de todos los ecuatorianos, tanto los que viven ahora como los que existieron y registraron su identidad desde el año 1901. Hay 96 millones de documentos de personas que han existido en el Ecuador desde 1901. El concurso para copiar, digitalizar, computarizar o escanear todas las firmas se lo convocó y adjudicó en el año 2010 y tuvo el código R-LIC-DGR-CIC-001-2010 y fue convocado por orden de Rafael Correa en el año 2010 y llevado adelante por el director de entonces del registro civil, el ingeniero Pablo Rodríguez Molina. Con esas firmas se pueden llenar los casilleros de los votantes fantasmas o en forma alternativa se pueden llenar los espacios para legalizar a los partidos políticos. Óigame lo que le estoy diciendo. ¿Cómo es que en el Ecuador existen 278 partidos y movimientos políticos registrados? 278 partidos. Es un auténtico récord mundial. Mire, solo los 21 partidos o movimientos nacionales utilizaron 4.200.000 firmas, los 21. ¿Y cuántos millones más están en los 257 partidos y movimientos restantes? Parecería que en el Ecuador hay más afiliados, más militantes, más adherentes políticos que el total de los mayores de 16 años del país. ¿Por qué no publican las listas de los supuestos afiliados a todas las organizaciones? Entre los partidos que veo que están legalizados, ahí están 2 partidos que son de los hermanos del señor presidente. El caso de Ecuatoriano Unido, por ejemplo, el partido número 4, y el caso, por ejemplo, del partido número 9, Libertades Pueblo. Pero hay esa es por lo tanto, la cuarta razón. Óigame, 4 razones y falta una. 1, registro electoral. 2, sistema electrónico trucado. 3, personal técnico. 4, el banco de firmas y rúbricas a la orden del CNE o de cualquier organismo que quiera manejar esto en el Consejo Nacional Electoral, en el registro civil, o porque pienso yo que tiene copia el correísmo. Y allí sacaron 1.200.000 firmas del famoso caso Aipame y se llevan las firmas para no dejar nunca constancia. ¿Por qué no publican los nombres, apellidos y número de la cédula de los supuestos militantes de los 278 partidos del Ecuador? Vamos a la quinta razón. Óigame, la conformación del Consejo Nacional Electoral es inconstitucional. Es
pediría que los distinguidos radio oyentes, por favor, tomen la Constitución de la República, abran el artículo 210, miren el tercer inciso y dice textualmente: quienes se encuentren en ejercicio de sus funciones no podrán presentarse a los concursos públicos de oposición y méritos para designar a sus reemplazos. No podrán. Pero en el actual Consejo Nacional Electoral no cumplen ese mandato, que es un mandato constitucional. Ni la doctora Diana Tamaín, presidenta del organismo, ni el ingeniero informático José Cabrera Zurita, que es vocal auspiciado por el Partido Social Cristiano y antiguo asesor del anterior organismo electoral, ¿sí?, pueden ser parte del CNE, pues. Lo impide expresamente el artículo 210, inciso tercero o último. Todo lo que hubiese resuelto, todo lo que decida el Consejo Nacional Electoral sería nulo, de nulidad absoluta. Yo quiero además señalar que hay precedentes históricos que no deben olvidarse. Con este sistema trucado han reelegido presidentes sin votos suficientes. Se han cogido el órgano legislativo, primero para hacer mayoría, luego con esa mayoría han aprobado en forma fraudulenta leyes antinacionales, leyes antipopulares, para transferir el petróleo, las minas de oro, las minas de plata, las minas de cobre, los puertos, óigame, la telefonía celular, está autorizada la transferencia de las hidroeléctricas, las tierras rurales, las fábricas de cemento, también la flota petrolera ecuatoriana, el Banco del Pacífico y otros bienes del patrimonio social y nacional. Primero, el fraude hace la mayoría. Segundo, aprueban las leyes. Y tercero, con las leyes antinacionales aprobadas en forma inconstitucional, ahora han empezado la transferencia en el gobierno de Correa y en este gobierno con las leyes que ya fueron aprobadas. Ya están aprobados todos para el saqueo de todo el país. Y quiero recordar un hecho histórico. Recuerde que este método de tomar el órgano legislativo es un procedimiento que utilizaba, por ejemplo, el fascismo en Europa. En el año 1924, Benito Mussolini se cogió con fraude el organismo electoral y nunca más lo cedió. Mussolini acabó el poder cuando le fusilaron en abril de 1944. El caso de Adolfo Hitler, él hizo el fraude el 5 de marzo de 1933. 12 años después, dejó el poder cuando se suicidó, porque con el órgano legislativo hacen lo que les da la gana. El señor economista Correa, para irse, dejó 74, óigame, la mayoría absoluta, de los 137 asambleístas elegidos supuestamente con estos mismos procedimientos fraudulentos. Y hoy el país tiene que saber precisamente, y lo que nosotros decíamos, alguna gente no nos quería creer, ahora mucha gente dice sí, tenía razón, e incluso hay cosas increíbles. El alcalde de Quito queda con 2 de los 21 concejales supuestamente. Mire, el partido Alianza País se queda con 9, es decir, o le obedecen a lo que diga Alianza País, o tranquilamente en un lazo de poquitos meses le arman una mayoría, tienen casi la mayoría, 9 de 21, y le sacan de la alcaldía. Y puede ser el nuevo alcalde alguno de los concejales de Alianza País. Es decir, las cosas, el único sitio del Ecuador donde se cumplieron las encuestas fue en Guayaquil. Ahí sí al milímetro, que tiene 52, 53% Cintia Viteri, al milímetro, que gana la prefectura con cerca del 50%, Carlos Morales, al milímetro. Allí sacan 12 de 15 concejales, pero en el resto del país es un reparto entre el Partido Social Cristiano y Alianza País. ¿Por qué? Porque están preparando el terreno para llevarle a la presidencia con o sin voto, con o sin fraude al Partido Social Cristiano y a Nebot, y luego el año 2020, 2021, devolverle el poder al supuesto opositor, que es el señor Correa, que no podría tener el respaldo que dicen
luego que, habiendo dejado la presidencia, el país ha descubierto tantísimos negociados, tantas irregularidades, tantos robos, y que tiene la impunidad del presidente actual. Hay 3 Correas: el Correa que está en Bélgica, el Correa que lo ha protegido de los 70.000 millones de acuerdo al BID, y la Comunidad Económica Europea, que desaparecieron de las arcas fiscales del Ecuador, el segundo Correa de Carondelet, y el tercer Correa, el bigotón del Guayas, que está esperando a heredar el poder con estos procedimientos donde no respetan el voto del pueblo. Esto tiene el país que saber y tiene que prepararse para derrotarles a los que han transferido, a los que han saqueado el país y recuperar el petróleo, las minas de oro, las minas de plata y toda la riqueza nacional, pero haciendo que la contabilización de los votos sea manual, como era antes. Recuerde que cuando ganó Jaime Roldós, cuando ganó Febres Cordero, cuando ganó Sixto Durán, Rodrigo Borja o Abdalá Bucarán, no había el sistema trucado que inauguró el fascismo del siglo XXI, el de las mesas intermedias, el de que tienen que entregarle los originales de las papeletas, y empezaron allí a manejar, digamos, de manera fraudulenta los procesos electorales hasta ahora. En el Ecuador no se roban con metralla, con pistola, con balas, no. Aquí en el país roban la república entera con mayorías legislativas y con fraudes electorales. Doctor Delgado, tiene que saber el país. Hacen una pregunta a través de las redes sociales que con gusto le hago llegar a usted. Dice que desde hace años le escuchan a usted denunciar en diversas radios, decir que se manipulan los votos. ¿Por qué no pone dicha denuncia en la Fiscalía si dice tener las pruebas? Es lo que consultan a través de las redes sociales a esta hora de la mañana. Mire, no necesita la denuncia a la Fiscalía, pero la Constitución de la República dice algo. Nadie puede, sobre un tema electoral, ir a otro sitio que no sea el propio Consejo Nacional Electoral. Y no puede, además, nada que resuelva el Consejo Nacional Electoral, tratar otro tribunal que no sea el Tribunal de lo Contencioso Electoral, donde el 100% de la representación es de los mismos partidos que están en el CNE. Yo lo voy a hacer, no lo dude. Voy a presentar, es más, le quiero contar algo. Yo tenía una de las aspiraciones por las que quería ir a la Fiscalía, es porque quiero demostrar que los fraudes desde el año 2009 se han hecho precisamente a través de los métodos que yo le estoy señalando. Eso lo podría investigar la Fiscalía, pero cuando nosotros quisimos averiguar todos los métodos del fraude y del robo, e incluso de cómo es que desaparece el dinero del IES, la plata del IES es el 20.6% de todos los trabajadores, de todos los empleados, de todos los sectores público y privado. No puede ser que, siendo la mayor cantidad de dinero del país, haya desaparecido esa plata. Pero nos sacaron del proceso del concurso, alegando en forma inconstitucional, óigame, en forma inconstitucional, de que no hemos dado clase en materia penal, que esa no es la condición que está en el artículo 196 de la Constitución. ¿Para qué nos sacaron? Para que el gobierno tenga injerencia sobre la Fiscalía. Yo pregunto, ¿la Fiscalía querrá aceptar el fraude que existe y que nosotros le hemos señalado y le hemos denunciado con santo y seña? ¿Cree usted que una Fiscalía influenciada por el nuevo gobierno va a aceptar cuando el propio señor Eduardo Mangas, secretario de Lenín Moreno, decía que no ganaron ni la primera ni la segunda vuelta? Y al revés, ¿creen ustedes que si yo mintiera, que si no tuviera los datos como los tengo, objetivamente, y los he denunciado con santo y seña, cree usted que si mintiera no me hubieran metido un juicio penal? No me pueden meter un juicio penal porque lo que les digo es cierto, pero vamos a ir a ver a la Fiscalía luego que proclamen todos los resultados, porque mientras hay un proceso electoral en marcha, nada ni nadie puede interferir en el sistema electoral. Hubiera sido bueno, pues, tener fiscales que tengan las agallas para demostrar que todas las leyes, óigame, para transferir toda la riqueza nacional, son leyes productos de mayorías legislativas fraudulentas, que han sido producto de un mecanismo de asalto, de un golpe de Estado electrónico. Y me parece que no es mala la idea, a pesar que no necesita el artículo 410. Y nosotros hemos hecho la denuncia ante la Comisión Nacional Anticorrupción desde el año 2016.
Entiendo que la Comisión Nacional y otras personas hicieron la denuncia ante la OEA y tampoco pasa nada. Y además de eso, le podemos hacer llegar la próxima vez que esté en Cuenca, la próxima semana, le voy a llevar las copias de lo que hemos denunciado, todo lo que le estoy diciendo. Le presentamos al señor doctor Gustavo Vega por 2 veces con todos los documentos. Y me comprometo la próxima vez que esté en Cuenca a dejarle, Juan Fernando, en sus manos para que quien quiera sacar copias, saque copia y vea que no estamos nosotros ni faroleando, ni mintiendo, ni con recelo. En el Ecuador, solo con fraude, están manejando el sistema político secuestrado del país. Muchísimas gracias, doctor Delgado, por la oportunidad de conocer y entrar a ese detalle, a ese nivel de minuciosidad de la denuncia que usted viene planteando a través de las redes sociales de un posible fraude que, según sus propias palabras, no se habría únicamente fraguado en el pasado 24 de marzo, sino se viene dando desde el año 99. Del 2009, desde cuando llegó Correa al poder. 2009, mil disculpas. Sí, señor. Muchísimas gracias. Le voy a dar los documentos. Quedáramos pendientes de ese tema. Gracias, y en otra ocasión seguramente estaremos conversando más a detalle de este y otros pormenores que el doctor Diego Delgado Jara maneja con absoluta minuciosidad. Vamos a una breve pausa. Usted nos escucha a través de la W. Inicia publicidad en la W. ¿Quién no quisiera tener el doble de éxitos? El doble de suerte, el doble de amigos, el doble de vacaciones, el doble de megas. Y es que cuando se trata de las cosas buenas de la vida, si es el doble, es mejor. Por eso Banco del Pacífico duplica tus utilidades. Inviértelas en tu Banco, recibe la mejor tasa promocional del mercado y participa en este gran sorteo. Además, puedes realizar tu inversión sin ir al banco a través de la app Onboard BDP e Intermático. Banco del Pacífico, tu banco. Cuando busques lo mejor en carnes y con algo bueno quieres combinarlo, Delicato Biggie, sabemos de carnes. Para toda ocasión, el mejor sabor, en todo momento, Delicato Biggie. Todo para tus parrilladas, la mejor carne, cortes especializados a tu gusto y los más ricos aderezos para tu mesa. Delicato Biggie, sabemos de carne. Con el respaldo de Alimentos de confianza. Don Camarón, el rey de los mariscos, te invita a la inauguración